Deje que el espacio vectorial V contenga los vectores 5 negativos 3 y 1 4 negativos 5, que de los siguientes son vectores en el espacio distribuido por V. Para que un vector esté en el espacio por V, debe ser una combinación lineal de los vectores en V. Si el vector no se puede escribir como una combinación lineal de los vectores en V, no está en el espacio abarcado por V, por lo que hay un par de enfoques que podemos tomar para resolver este problema. Un enfoque sería dejar que C1 y C2 sean escalares. Y configuramos una ecuación usando cada uno de los vectores dados de la lista, donde tenemos C1 veces el primer vector en V más C2 veces el segundo vector en V es igual a cada vector de la lista. A partir de ahí escribimos un sistema de ecuaciones, y luego intentaríamos resolver el sistema. Si el sistema tiene una solución, entonces el vector es una combinación lineal de los vectores en V, y está en el espacio por V. Si el sistema no tiene una solución, entonces el vector no es una combinación lineal de los vectores en V y, por lo tanto, no está en el espacio por V. Pero para este problema, tomemos un enfoque diferente. Configuremos la ecuación vectorial donde dejamos que el lado derecho sea el vector genérico con componentes x1, x2 y x3. Desde aquí, escribiendo el sistema de ecuaciones, tenemos 5c1 más c2 es igual a x1. Menos 5c1 más 4c2 es igual a x2, y luego para la última ecuación tenemos negativo 3c1 menos 5c2, es igual a x3. Desde aquí escribiremos nuestra matriz aumentada, y luego escribiremos la matriz aumentada en forma de escalón de fila reducida. Lo que es importante reconocer aquí es que porque tenemos tres ecuaciones con solo dos incógnitas, para que el sistema tenga una solución en forma escalonada de fila reducida debemos tener una fila de ceros en la fila 3, porque si entonces el vector x1, x2, x3 no sería una combinación lineal de los vectores dados en V y, por lo tanto, el vector no sería en el espacio por V. Comencemos a escribir la matriz aumentada, y reduzcamos la forma escalón de fila. Vamos a obtener un 0 en la fila 2 columna 1 reemplazando la fila 2 con la fila 1 más la fila 2. Vamos a obtener también un 0 en la fila 3 columna 1. Si echamos un vistazo a las filas 1 y 3, el múltiplo menos común de 5 y 3 es 15. Vamos a reemplazar la fila 3 con 3 veces la fila 1 más 5 veces la fila 3. La primera fila permanece igual. Reemplazando la fila 2 por la fila 1 más la fila 2, tenemos menos 5 más 5, es decir, 0. A continuación tenemos 1 más 4, que son 5. Y luego tenemos x1 más x2. Ahora reemplazamos la fila 3 con 3 veces la fila 1 más 5 veces la fila 3 por 5 más 5 veces menos 3 es 0. 3 veces 1 más 5 veces menos 5 es negativo 22. Y finalmente tenemos 3 veces x1 más 5 veces x3, que son 3x1 más 5x3. Y ahora vamos a obtener un 0 en la fila 3 columna 2. Mirando las hileras 2 y 3, el múltiplo menos común de 5 y 22 es 110. Reemplacemos la fila 3 con 22 veces fila 2 y luego más 5 veces la fila 3. Aviso: 22 veces 5 es 110. Más 5 veces menos 22 es negativo 110, lo que nos da una suma de 0, la fila 1 y la fila 2 permanecen igual, y ahora estamos colocando la fila 3 con 22 veces la fila 2, más 5 veces la fila 3. Tenemos 22 veces 0 más 5 veces 0, que es 0. 22 veces 5 más 5 veces menos 22 es 0. Y, finalmente, tenemos 22 veces la cantidad x1 más x2 más 5 veces la cantidad 3x1 más 5x3. Vamos a resolver esto. En este lado tenemos 22 veces la cantidad x1 más x2 y luego más 5 veces la cantidad 3x1 más 5x3. Vamos a borrar el paréntesis. Tenemos 22x1 más 22x2 más 15x1 más 25x3. Y tenemos dos términos similares. Aquí tenemos dos términos x1
lo que nos da 37x sub 1 más 22x sub 2 más 25x sub 3. Esta es la entrada de la fila 3 columna 3. Ahora podemos seguir adelante y detenernos aquí, recuerden, para que el sistema tenga una solución, porque tenemos tres ecuaciones con solo dos incógnitas, la tercera fila debe ser una fila de ceros, que indica que 37x sub 1 más 22x sub 2 más 25x sub 3 debe ser igual a 0 donde x sub 1, x sub 2, y x sub 3 son los componentes de los vectores. Así que ahora que tenemos esta ecuación, simplemente podemos sustituirla en los componentes de cada uno de los vectores de la lista, y vea cuáles de ellos satisfacen la ecuación. Si el vector no satisface la ecuación, no es una combinación lineal de los vectores en V, y tampoco en el espacio por V si el vector satisface la ecuación se puede escribir como una combinación lineal de los vectores en V y, por lo tanto, está en el espacio por V para decir que en algún momento ya configuré la mayor parte de esto bien. Aquí está la ecuación que debe satisfacerse para que el vector sea una combinación lineal de los vectores en V y, por lo tanto, en el espacio por V. He enumerado los 5 vectores y ya he realizado la sustitución. Sin embargo, debemos reconocer que el primer vector 5 negativos 3 ya es uno de los vectores en V y por lo tanto, es una combinación lineal de los dos vectores de cualquier manera, aunque observe cómo satisface la ecuación porque es igual a 0 mirando el segundo vector de negativo 1 menos 4 5 y realizando sustitución también obtenemos 0 y, por lo tanto, estos dos primeros vectores son combinaciones lineales de los vectores en V y, por lo tanto, en el espacio abarcado por. Pero observe cómo los tres vectores restantes no satisfacen la ecuación del tercer vector. Obtenemos menos 4, que no es igual a 0 para el cuarto vector. Obtenemos un 232 negativo que no es igual a 0, y para el quinto vector obtenemos un 216 negativo, que nuevamente no es igual a 0, así que porque estos tres últimos los vectores no satisfacen la ecuación que sabemos que no se pueden escribir como combinaciones lineales de los vectores en V y, por lo tanto, los vectores no están en el espacio abarcado por V, así que solo verificamos los dos primeros vectores. Espero que esto te haya resultado útil.